Qué hermoso estar acá, ¿no creen? Es el mejor lugar estar en la casa de Dios. Gracias, Francisco. Y bueno, me invitaron a compartir a este primer servicio, así que estamos visitándolos, ¿verdad? Y es un privilegio verdaderamente compartir la palabra de Dios. Saludamos a nuestro pastor que está en España, creo, en este momento. Iba a ir a España y luego a Chile. Lo han invitado, así que se los prestamos el fin de semana. Está bien. Creo que van a ser 2 fines de semana, pero está compartiendo la gran bendición, el mensaje que Dios le ha dado, ¿verdad? Que otros desean también entender un poco más y han invitado a Pastor a que les comparta. Así que creo que es algo hermoso, que lo que está sucediendo en esta casa, otros lo vean, lo valoren y también lo quieran. Amén. Así que bueno, eso da lugar para que podamos tener esta pausa que hemos intencionalmente buscado tener para hablar algún mensaje que el Señor nos ha estado hablando, y tenemos esta sesión que se llama Viviendo el Mensaje, ¿verdad? Hemos estado ya teniendo otros tiempos como este, donde del estudio que Pastor nos ha estado dando, algo que personalmente ha estado enfatizando el Señor y cómo hemos empezado a aplicar ese mensaje. Porque no solamente es recibir, ¿verdad? Es cómo lo vamos a vivir. De eso se trata. Entonces, a partir de los versículos que Pastor ha estado predicando últimamente, el Señor empezó a inquietarme respecto a algo y eso es lo que quiero compartirles con ustedes. Y espero que usted pueda unirse conmigo, pueda identificarse y de una manera práctica usted también pueda aplicar este mensaje, pueda vivir el mensaje de Efesios. Amén. Eso es lo que queremos. Y bueno, vamos a orar, a leer el versículo y a orar. Ahí está en sus notas, Efesios 1, 17 y 18. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad, tu fidelidad, que podemos experimentarla, que es nueva cada mañana, Señor, sobre nuestras vidas. Pedimos que sigas hablando a nuestra mente, corazón, Señor, y que en cada mensaje haya un paso de acción, un paso de fe, que con cada prédica que hemos escuchado nos ayude, nos dé la gracia para, Señor, en nuestro corazón decir sí y vivir tu palabra, Señor. Bendecimos a tu congregación para recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, el subtema, como ustedes pueden ver ahí, un llamado a ponernos en la brecha. Eso es lo que ha estado palpitando en mi corazón. En realidad, tuvimos nuestro tiempo en septiembre en Pasión por Jesús y la verdad el Señor me habló de una manera muy personal durante todas las enseñanzas, y aparte, ¿verdad? Uno de los siervos también de una manera muy directa me dijo algo, más bien confirmó algo que el Señor ya estaba inquietándome, y desde ahí como que ya el Señor estaba trayéndome, ¿no? a despertar algo en mi persona, y bueno, con este estudio, esta porción específicamente que hablamos ese día que Pastor estaba compartiendo, realmente estaba ardiendo algo en mi interior. Estaba ya sintiendo más claro todavía a lo que el Señor me estaba llamando. Y es muy interesante que Pablo dice, pido al Padre. Fíjense que si vamos a los versículos anteriores, o sea, antes del 17, ¿verdad? Vemos una serie de verdades increíbles que Pablo les está compartiendo en los Efesios. Le dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, les dice que tenemos una herencia, les dice que tenemos acceso a bendiciones espirituales. Empieza a darles una serie de cosas increíbles. Y encima de eso dice, pero es que está tan bueno esto, es que de verdad es algo increíble que no solamente se los quiero enseñar, le pido al Padre que realmente lo comprendan. Pido al Padre que realmente les dé
la sabiduría y la revelación que les quite cualquier obstáculo para que lo vean a plenitud. Amén. Y es que así es. Y yo creo, ¿verdad?, que Dios está haciendo un llamado como nunca antes para orar este versículo en especial. Porque miren cómo dice la introducción, ¿no? Hace algunas semanas, Pastor nos hablaba de la urgencia de orar por nuestros hijos en este tema en particular. Cuando él dio este tema a la iglesia en general, así como estamos ahorita, él enfatizaba en medio de ese sermón o prédica, él enfatizaba el hecho de que este versículo debemos de estarlo orando por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hay una... ¿Sabe qué? A mí me sacudió muy fuerte ese día, y no es que no orara por mi hija o por mis seres queridos, no es que no lo estuviera haciendo, sí, pero como que despertó, ¿verdad?, la urgencia en mí, porque el peligro o el riesgo porque nuestros hijos sean fascinados más por el mundo que por lo de Dios es una realidad. Y ese día que Pastor nos predicaba, justamente estaba toda esta euforia por lo de la Serie Mundial. ¿Se acuerdan? Estaba justamente todo del béisbol y los Yankees y los Dodgers y toda la euforia que se levantó y que, bueno, ahorita ya sabemos cómo terminó la historia, ¿verdad? Felicidad para los angelinos y está bien gozarnos en esas cosas, como decía Pastor, pero esto solamente lo usaba a manera de ilustración para decirnos cómo el corazón, ¿verdad?, nuestro corazón puede fascinarse por lo del mundo y estar apático a lo de Dios. O puede no estar tan igual de entusiasmado por las cosas de Dios, y eso realmente sí es un peligro. Ahora, más que entrar en pánico y más que entrar en temor de decir, híjole, sí, el mundo se va a comer a nuestros hijos, nuestros jóvenes, el mundo está irresistible, los va a engañar, más que entrar en esa narrativa, ¿saben qué? Yo decidí apropiarme de esta oración que estamos leyendo y declararla sobre mi hija y sobre mis sobrinos y sobre mi familia como nunca antes. Más que frustrarme o entrar en temor de que sí es cierto que ellos están expuestos al mundo y están expuestos a todo este sistema. Hermanos, el mundo es difícil. ¿Ya se dio cuenta? El mundo es difícil. Hay todo un sistema anticristiano. Hay todo un sistema que quiere destruirnos realmente, atraparnos en vicios, en hábitos destructivos, que quiere acabar con la fe, quiere acabar con el cristianismo, con los valores, con la moral. Hay toda una maquinaria que parece que no la puede detener nadie. El progresismo y muchos antivalores, etcétera. Y ahí estamos, en medio de eso estamos. Pero más que espantarnos, yo creo que Dios nos está llamando a tomar nuestro lugar como iglesia de Dios, a tomar su palabra y declararla sabiendo que la palabra tiene poder. Amén. Yo creo que Dios, más que otra cosa, nos está llamando a realmente, en primer lugar, apropiarnos de la palabra y aplicarla como nunca antes sobre nuestros familiares. ¿Y por qué? Miren porque la diferencia la hace el conocer. El ver bien, el ver correctamente, el tener el cuadro completo de las cosas. Pablo dice, pido al Padre que les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, pero esto a fin de que, para que conozcan, para que estén al tanto, para que estén despiertos a la realidad, para que tengan comprensión de lo glorioso que es Dios. Lo que nosotros podemos estarnos perdiendo de tantas cosas buenas por no saber, ¿verdad? La palabra de Dios lo dice claramente: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y a veces el enemigo o el mundo ha engañado a muchos creyendo que la vida cristiana es aburrida, que la vida cristiana es solo sufrimiento. Y no es así. La vida cristiana es fascinante. La vida cristiana es vibrante.
La vida cristiana es hermosa, hermano, ¿sí o no? Mire, en tiempos de avivamiento, levantamos nuestras manos, nos gozamos. En momentos de desierto, buscamos al Señor como locos, desesperados. Viene una crisis y sentimos que ya no vamos a poder, y de repente vemos la mano de Dios obrando en cosas, abriendo puertas, supliéndonos, actuando, y Dios no deja de sorprendernos y nos enamora cada vez más de Él, ¿sí o no? Así es la vida cristiana. La vida cristiana es hermosa. Se sufre, sí, poquito. Tiene su dosis de padecer. Oh, pero la gloria que viene con eso. La gloria que viene con eso es increíble. ¿Verdad, Carlitos? Seguir siendo fiel a pesar de tantas cosas que vienen, pruebas y cosas donde ya realmente decimos hasta aquí llegué, ya no tiene caso, ya para qué continuar. El Señor muestra su belleza y sigue encendiéndonos su amor por Él. Y así es la vida cristiana. Pero esto realmente tenemos que conocerlo, porque si no, podemos estar a la par de lo más hermoso, así como el día de hoy, un servicio increíble para gozarnos, para brincar. Aquí estuvimos danzando, pero no todos. Algunos estuvieron como, ¿y estos qué les dio? O sea, y es una realidad. Es una realidad. ¿Por qué? A causa de que no han recibido o no contemplan todavía lo que tú y yo ya tenemos de pronto. ¿Ok? Y miren, les voy a comprobar con la palabra. Lucas 24. Vamos a estar brincando, oyendo y viniendo en algunos pasajes, pero ahí tiene su nota para que no se pierda y usted luego profundice en su casa. Lucas 24, famoso pasaje, ¿verdad?, de los que iban camino a Emaús, cuando Jesús ya había resucitado y bueno, se fue apareciendo a algunos de sus discípulos de manera estratégica, pienso yo, y resulta que aquí iban dos, ¿verdad? Dice, he aquí, el mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a como a 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con otro, el mismo Jesús se acercó e iba con ellos. ¿Pero qué dice ahí? Pero sus ojos estaban velados de manera que no lo reconocieron. Y mire, ellos iban conversando, quejándose. No, pues es que nosotros creíamos que este sí era el bueno, pero pues se murió, terminó en una cruz y nosotros vimos que hacía cosas, pero al final ni era. Yo creo que era un farsante como otros que dicen y no. O sea, ellos iban en una narrativa, iban platicando y dice que Jesús mismo llegó con ellos, pero no lo reconocieron. Y esto nos habla de que alguien puede estar al lado de la misma presencia de Dios y no sentir nada. Sí, alguien puede estar, Jesús está aquí. Aquí todos estamos en este lugar ahorita, en esta hora. Pero alguien puede estar recibiendo y aceptando la palabra y aceptando ese fuego en su corazón, y alguien puede estar sin sentir nada. Le pasó a ellos. No lo reconocieron. Entonces, si seguimos leyendo ese capítulo, se va a dar cuenta que ellos seguían en su quejadera. Y eso nos habla, ¿verdad?, de que no todos reciben. ¿Y saben qué? No es culpa de Dios. O sea, no es que Dios tenga escogidos, favoritos. No es que Él diga, bueno, a Mariela sí, a los de la derecha, izquierda sí, a los de la derecha no, o los de adelante sí porque se sientan adelante, a los de atrás no porque se sientan atrás, a ellos no. No, no es culpa de Dios, es que hay una razón, y es que no estaban abiertos sus ojos estaban velados. Y está hablando, porque ellos no eran ciegos, ellos veían, pero está hablando de lo espiritual, está hablando de un panorama más completo que es la vista natural. Amén. Porque ellos no eran ciegos, ellos veían, pero no lo reconocieron, porque había cosas en sus ojos, en su percepción, en su visión. Entonces, mire, eso mismo puede estar pasando con nuestros hijos. ¿Sí? Ellos puede ser que vengan a la iglesia, pero todavía no han recibido del Señor.
Puede ser. Por eso este tema me movió a mí y los comparto, porque yo no me puedo conformar que mi hija venga al servicio de jóvenes, venga al set de oración en los viernes, venga el domingo a la iglesia. Yo no me puedo conformar con eso. Yo necesito contender para que Dios le dé espíritu de sabiduría y revelación, y que realmente ella comprenda quién la está llamando. ¿Y saben qué? No solamente es que venga, es que ella necesita su encuentro personal con Jesucristo. Ellos necesitan nacer de nuevo también. Hermanos, no hay otra manera. No es por obras, no es por los logros que ellos lleguen a tener, los estudios que lleguen a tener. No es ni siquiera porque usted se lo pueda heredar, que porque ya usted viene y está firme en la iglesia, ya automáticamente ellos son salvos. No, ellos necesitan tener su propio encuentro personal con el Señor Jesús. Así es. Entonces, yo no puedo estar conforme con que esté viniendo. Eso es parte del proceso. Y qué bueno que viene. Gloria a Dios. Aquí está expuesta la palabra, etc. Pero yo no voy a descansar hasta que este versículo sea una realidad en su vida. Hasta que Dios le permita encontrarse. O sea, que Dios se manifieste a su vida de la misma manera que se manifestó a mi vida. Así como en su gran misericordia Él me alcanzó, así quiero que se manifieste a mi hija. Igual, con esa claridad, verlo cara a cara, y que ahora ella voluntariamente quiera servir al Señor. Ya no por manipulación, por que los regañamos, por amenazas, no, que voluntariamente, porque ella ya fue prendida en amor por el Señor también. Amén. Y yo creo que es una mejor táctica, ¿no le parece? Que estarlos forzando, estarlos ahí chantajeando, a que mejor orar. Claro, vamos a invitarles, vamos a enseñarles, y sí, vamos a empujarlos un poquito porque nos corresponde mientras estén en nuestra potestad, pero más que nada es estar clamando este versículo, que Dios se manifieste a sus vidas. Amén. Muy bien, y aquí lo decía esto, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué es que sucede esta dinámica que algunos entienden o reaccionan y otros no reaccionan tanto? Y es que, mire, Pastor nos hablaba acerca de esto, pero vamos a abundar un poquito o retocarlo para que tenga más sentido todavía el llamado que estamos haciendo. El número 2, Romano, dice: el entendimiento cegado cuestiona a Dios. O sea que mientras no tengamos el panorama completo, como yo decía, vemos en parte y hay cosas que aún no hemos percibido, y mientras no tengamos el panorama completo, entonces vamos a cuestionar. Vamos a cuestionar a Dios. Y vamos a ver este pasaje también. Vamos al 2 de Reyes 6, este famoso pasaje, ¿verdad?, de Eliseo y su siervo. ¿Se acuerdan? Ok. Ahí habla un caso también en particular de alguien que no tenía igual, veía en lo físico, pero no tenía el cuadro completo, y por eso es que también hago referencia ahí. Acuérdense que el contexto es el siguiente. Siria, el rey de Siria estaba haciendo guerra contra Israel. Y bueno, él levantaba sus estrategias y decía: vamos a hacer esto, vamos a ponernos aquí, vamos a poner un cuartel acá. Bueno, él estaba haciendo todo, montando todo su plan. Pero el pueblo de Israel se le adelantaba, le cortaba la vuelta y no caía en la trampa, en pocas palabras. Entonces el rey de Siria se frustró y dijo, llamó a su gente y dijo: hay un traidor aquí. Alguien le está avisando al otro lado porque siempre no lo atrapo, se me va. Y alguien le dijo: no, rey, lo que pasa es que allá cuentan con un profeta. Allá tienen a alguien que le dice todo lo que tú has planeado en tu cuarto, en lo más íntimo, donde solamente tú sabes lo que quieres hacer, pero Dios, ese profeta se lo revela al rey de Israel, y por eso es que no puede ninguna de tu táctica funcionar. Ok, bueno, entonces vamos contra el profeta, vamos a acabar primero con él, y entonces ahí sí se va a quedar sin protección el rey de Israel. Y entonces todo el ejército ahora, en vez de ir contra Israel, va contra una persona. En ese contexto habla. Y dice, 2 de Reyes 6, el rey envió allá gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y rodearon la ciudad. Cuando el que servía al hombre de Dios, o sea, el sirviente de Eliseo,
cuando el que servía al hombre de Dios madrugó para partir y salió, he aquí que un ejército tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡ay, Señor mío! ¿Qué haremos? Y fíjese, es muy interesante que él no estaba errado, no estaba exagerando, no estaba viendo desvirtualmente, estaba viendo bien. O sea, estaban rodeados. Y dice que eran, imagínense cuántos soldados eran que tenían cercada la ciudad. O sea, era un gentillal de gente, ¿verdad? Para que estuvieran rodeada la ciudad. Entonces, su reacción fue normal. Ante esa perspectiva, con ese panorama, ¿quién no va a tener miedo? ¿Verdad? Si sabes que viene por ti y aquí afuera estuviera la migra, o sea, y estuviera rodeada la iglesia, y tú dices: ay, por venir a la iglesia, ahora ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Bueno, ya les puse un ejemplo ahí. Mire, pero es muy interesante que Eliseo no reprendió a su siervo. No le dijo: no seas negativo, piensa positivo, cambia tu mentalidad. No lo reprendió, ¿verdad? Pasó algo más. Entonces el siervo de Eliseo estaba viendo correctamente, pero no veía el cuadro completo. Y eso fue lo que le hizo tener miedo y dudar. No tener el panorama completo. Estaba incompleto el panorama que él estaba viendo y eso lo provocó esta reacción. Y mire, cuando alguien no tiene la revelación del poder de Dios, ¿verdad? O sea, su visión está distorsionada, así va a ser. Cuando alguien no tiene revelación de lo bueno que es Dios, entonces ante las circunstancias empezamos a quejarnos. Tenemos incredulidad, negatividad y podemos equivocarnos en nuestra toma de decisiones. Miren, ahorita usted sabe lo que pasó. Ya está la transición del presidente, ¿verdad? Usted ya sabe eso. Y cuántas cosas, todavía ni toma poder, y cuántas cosas se han levantado. Algunas positivas, otras no tanto. Y los noticieros ya espantaron a todo mundo. Que hasta aquí llegamos, que ahora sí nos van a sacar a todos. Y por montones al mismo tiempo, así que pues ya mejor vámonos yendo, para ya de todos modos nos van a sacar. O sea, alguien puede estar en temor por estas circunstancias que son reales, que son campañas políticas de gobierno, etcétera, para que van a sacar a los indocumentados, etcétera, y alguien puede caer en temor. Alguien puede estar ya ahorita en ansiedad. Alguien puede estar ya en este punto viendo a ver qué va a hacer, a dónde va a llegar, a preparar ya porque ya se siente del otro lado, ¿no? Entonces, cuando no tenemos el panorama completo, podemos caer en este tipo de temor, en este tipo de negatividad. Amén. Ahí está el otro ejemplo que también pasó con los discípulos. Jesús le dijo: ¿qué son estas cosas que discuten entre ustedes mientras caminan? Porque cuando Jesús, ¿verdad? Hablando de Lucas otra vez, decía que sus ojos estaban velados y no lo reconocieron. Cuando Jesús se dirige a ellos, lo primero que les dice es: ¿qué son estas cosas que discuten entre ustedes? A causa de que no reconocían a Jesús, a causa de que estaban velados y no tenían el cuadro completo, estaban en una quejadera, estaban tristes, dice la palabra. Y entonces el Señor Jesús le dice: ¿qué cosas son estas que hablan? Y yo te pregunto, ¿qué me responderías? Y yo te pregunto, ¿qué conversación estás teniendo ahorita en tu casa? Conforme la circunstancia que estás teniendo, con lo que está sucediendo, el entorno social, político, económico, ¿qué conversación estás teniendo tú con tu pareja, con tus hijos, en tu trabajo? ¿Qué es lo que predomina? ¿Ánimo? ¿Fe? ¿Confianza en Dios? ¿O ya estás buscando un psicólogo para atenderte porque estás con miedo? ¿O estás ya declarando cosas que todavía ni suceden? ¿Qué conversaciones son las que estás teniendo? Ahí está para que meditemos, ¿verdad? Porque fue lo primero que el Señor Jesús corrigió en ellos. ¿Qué cosas son estas que están hablando ustedes? ¿Qué manera de expresarte es esa? ¿Por qué hablas así?
Y ya pueden continuar ustedes la lectura ahí. Y miren, mientras que el entendimiento cegado cuestiona a Dios, el entendimiento iluminado confía en Dios. Amén. Una vez que tú ya ves completo, cambia la historia. Miren, vamos otra vez de regreso a Segunda de Reyes, este pasaje de Eliseo con su siervo. Cuando el siervo le dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? O sea, tenía temor y duda. Eliseo no lo reprendió, sino que le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y eso es una palabra para nosotros el día de hoy. No importa la circunstancia, no importa, hermano, mire, hay tantas cosas que se levantan, diagnósticos, ¿verdad? Noticias en el trabajo, noticias con la pareja. Hay tantas cosas que se levantan que a veces pensamos que ya no vamos a poder, o que estamos rodeados, ¿verdad? Como el siervo Eliseo pensaba. Pero déjame decirte y recordarte en esta mañana que el Señor está de tu lado y que son más los que están a tu favor que los que están en contra tuya. Si tú realmente has entregado tu vida al Señor, estás en el lado bueno, estás en el lado correcto, cuentas con tantos recursos a tu disposición, no estás solo. Amén. Y mire, entonces, ¿qué sucedió? Bueno, que Eliseo, en vez de reprender a su siervo, le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró diciendo, te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. El Señor abrió los ojos del criado y éste miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea que si aquí afuera estuviéramos rodeados, ¿verdad? Aquí alrededor dice que en los montes, o sea, un perímetro más grande estaba rodeado de ángeles. Amén. Y eso es lo que sucede. Entonces, si usted sigue leyendo el resto del pasaje, ya no se aprecian más dudas. Usted continúa leyendo, ya este siervo ya no habló más, ya no se quejó más. Y es que todo cambia. Es que todo cambia en nuestro interior y aún la manera como hablamos cuando vemos correctamente y cuando conocemos las virtudes de Dios. Ahí todo cambia. Amén. Y podemos tener paz y gozo en los momentos de dificultad y ataque. No importa que venga la ley ejecutiva, que venga. No importa cómo siga la inflación, no importa. ¿Saben qué? Vamos a seguir haciendo lo mismo. Vamos a seguir viniendo a la iglesia. Vamos a seguir yendo a trabajar. Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Discipulando en los grupos de amistad, evangelizando. Vamos a seguir hablando del Señor, no importa. Porque son más los que están de nuestro lado que los que están en nuestra contra. No vamos a parar de hacer eso. Ahora lo estamos entendiendo. Las circunstancias son reales, pero también hay una circunstancia en el cielo que es más poderosa todavía y está a nuestro favor. Amén. Todo cambia cuando tenemos el entendimiento de estas cosas. Y por eso es importante que clamemos. Mire, ¿cuál fue la diferencia entre una actitud y otra? El siervo de Eliseo pasó de ser alguien temeroso a ser alguien confiado. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué cambió esa actitud? Por su capacidad de ver lo correcto. Cuando tuvo la capacidad de ver el panorama completo, eso fue lo que cambió su actitud. Pero ¿qué provocó? ¿Qué provocó que ahora él pudiera ver? La oración de Eliseo. Le dijo, te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. O sea que si usted y yo queremos hacer la diferencia en la vida de alguien, tenemos que pedirle al Señor que abra sus ojos. Y mire, dice aquí una palabra que es muy clave, dice te ruego, no dice te pido, te ruego. Ahí está hablando de otro nivel. Porque te pido, Señor, pero te ruego, Señor, te ruego que intervengas en esta situación. Estoy desesperado, necesito que te manifiestes a mi hija, a mis hijos. Te ruego, Padre, que intervengas ya porque el mundo la está atacando. Hay muchas artimañas afuera. Necesito que te manifiestes a su vida. Te ruego, Padre, así como lo hiciste conmigo, que la misma luz brille sobre de ella. Es un ruego
Es un llorar desesperado para que el Señor intervenga. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que va a lograr que realmente sean arrancados y sean cimentados en el lugar correcto. Y el Señor está llamando en este tiempo, y yo quiero desafiar a los varones, que somos los líderes de hogar, la cabeza de hogar. Las mujeres lo han hecho siempre. Ellas son guerreras y tienen mucha fe y pelean con todo. Pero es tiempo que varones nos levantemos en el llamado que Dios nos ha dado. A nosotros nos corresponde estar al frente de la batalla, luchando, interviniendo. Y por eso este tema se llama un llamado a pararnos en la brecha. Porque ya es tiempo que nos levantemos con la autoridad que Dios nos ha delegado para luchar por los nuestros. No, yo no estoy conforme, yo no voy a estar conforme hasta que esto sea una realidad en la vida de mi hija y los míos. Que Dios se manifieste a sus vidas. Amén. Porque eso es lo que hace la diferencia. Y para eso fuimos llamados al final y a cabo. A eso nos llamó el Señor. Miren, ahora vamos a otro pasaje. Ahí lo tienen ustedes, al punto número 4, intercediendo por un despertar espiritual. En este caso vamos a hablar de Pablo, y cuando él fue llamado ante el rey para defender su punto, ¿verdad? Porque hacía lo que hacía, y él empieza a narrar lo que pasó. Acuérdense que Pablo era un seguidor de la iglesia. Él estaba convencido que estaba sirviendo a Dios y hacía lo que hacía con mucho celo, dice la palabra. Y vamos a leer a partir del versículo 12, Hechos 26. Y dice: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes. O sea, tenía la autorización para hacer su trabajo. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Nada más eso. Nada más se trata de eternidad. Nada más se trata de que pasen de tinieblas a luz, de muerte a vida, y que pasen de la potestad de Satanás a Dios. Nada más se trata de eso, hermanos. Dígame sí o no, tenemos con urgencia ponernos firmes en este llamado. Abrir los ojos, a clamar para que el Señor ya intervenga y los alcance. Hay una urgencia. Hay una urgencia para esto. Y mire, Pablo, el mismo Pablo, porque alguien puede decir: bueno, esto fue Pablo directamente, Dios directamente con Pablo, pero Pablo luego nos dice: ser imitadores de mí, como yo soy de Jesucristo. Así que tenemos que seguir el ejemplo de Pablo, en todo, en fe, en el llamado, en la disciplina que él tenía, en todo tenemos que imitarlo, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Entonces esto aplíqueselo usted. Diga: para esto me llamó el Señor, dígalo. Para esto me llamó el Señor, para abrir los ojos y que se conviertan de las tinieblas a la luz. Para esto nos llamó el Señor. De donde sea que te haya escogido, para esto te trajo. Sí, el Señor quería restaurarte, el Señor quería darte una nueva vida, pero quería darte una asignación también, para que ahora vayas y compartas con otros lo que tú ya tienes, y empezando por los nuestros en casa. Eso se trata, así es. Ahora mire, la cuestión aquí nosotros es cómo nos encontramos. Analicemos un momentito. Analicemos, tomando como base el pasaje que acabamos de leer. Mire, dice Pablo: ocupado en esto iba. Él iba en lo suyo. Él estaba en su función, estaba en su tarea, estaba en su asunto. Ocupado en esto iba. Y yo te pregunto: ¿en qué estás ocupado? ¿Qué es
lo que mueve tu vida? ¿Cuál es el motor de tu vida? ¿Cuál es la prioridad en tu vida? ¿Qué es lo que tiene más sentido en ti por lo cual vives? ¿En qué estás ocupado? ¿En qué estás ocupado? ¿Qué es lo más por lo que late tu corazón? Esto es importante, porque eso es entonces el todo para ti. En lo que estés ocupado, ese es el todo para ti. Si tu enfoque es el trabajo, el dinero, o yo no sé, hay tantas cosas. ¿Cuál es tu enfoque? ¿En qué estás ocupado? Y no es para sentirnos mal, es para reflexionar. Es para que retomemos, es para que nos volvamos a alinear. Por eso les decía que este mensaje a mí me sacudió duro, porque vino a traer una reflexión primero en mi vida, obviamente. Y saben lo más hermoso, porque donde quiera que estés, no importa dónde estás ahorita, a dónde se ha ido, si has perdido la visión, si has perdido el fuego, si has perdido el entusiasmo como antes por el Señor, no importa, está bien. ¿Sabes qué? Dice el Señor, bendito sea su nombre, en lo que sea que estés ocupado, lo único que hace falta es que lo veas a Él otra vez. Mira, dice, ocupado en esto iba cuando al mediodía vi una luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol. El encuentro personal con el Señor, esa luz que es más ardiente que el sol, esos ojos de fuego, ese cara a cara con el Señor. Necesitamos otra vez ese tiempo. Necesitamos otra vez verlo correctamente, verlo de cerca para retomar lo que se ha perdido. Eso fue lo que pasó en Pablo. Dice, iba en esto cuando vi esa luz. Y no importa las veces que nos desenfoquemos, hermanos, pongamos la mirada en Jesús. Es cuestión de alinearnos, de volverlo a ver a Él. Y cuando Jesús se refiere a Pablo, después de tumbarlo, porque dice que cuando lo vieron, ¿verdad?, cayó en suelo, y después de tumbarlo le dice, levántate y ponte sobre tus pies. Y eso nos está hablando el día de hoy. Levántate y ponte sobre tus pies. ¿Qué significa eso? Haz cambios, ajusta tu vida, haz lo que tengas que hacer, pero toma tu lugar. Ponte sobre tus pies, es como un soldado firme, listo para pelear, listo para defender, listo para atacar. Eso es lo que está llamando el Señor el día de hoy a su iglesia. Ponte sobre tus pies, levántate, toma tu autoridad, toma la armadura de Dios y empieza a pelear correctamente. Amén. Eso es lo que el Señor nos está hablando en esta mañana. Porque le dice, levántate y ponte sobre tus pies, porque ahora te envío para que abras sus ojos. O sea, retomemos nuestro propósito original. Retomemos, recordemos y dejemos de ocuparnos en otras cosas. Retomemos nuestro propósito original. Y miren, vamos ya casi culminando. Si el equipo de alabanza, por favor, puede pasar. Mire, un principio del reino, lo dice en Lucas 6:39. Un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? No se puede. Nadie puede llevar a otros a un lugar que nunca ha ido. Si vamos a un lugar desconocido, pues nos vamos a perder todos, ¿verdad? Porque necesita que alguien los guíe. Y quiero que reflexionemos, miren, si en nuestra propia vida ha menguado la pasión por el Señor, nos urge contender por esta palabra sobre nosotros mismos. Nos urge contender. Si usted ya no tiene el ánimo de antes, como de orar como antes, de leer la palabra como antes, el evangelismo, ni siquiera hablemos de eso. Si usted ya siente que esto ya se enfrió en su vida, nos urge, hermanos, clamar esta palabra sobre nosotros mismos, porque antes de ir a otros necesitamos nosotros mismos recuperar la visión y el enfoque. Pablo quedó ciego en su encuentro con Jesús. Cuando vio esta luz tan fuerte, él quedó ciego. Y aunque ya había sido comisionado para ir a otros, él mismo tuvo que recuperar su vista.
y fue mandado con Ananías para que orara y recuperó su vista. Así nosotros, antes de ir y ya ponernos, querer hacer algo por alguien más, nosotros mismos tenemos que alinearnos en primer lugar. Nosotros mismos tenemos que reavivar el fuego, reavivar la pasión por el Señor, reavivar lo que se ha muerto. Y tenemos que clamar por nosotros, por nuestras propias vidas. Mire, el Salmo 119, 17 y 18, encontramos a alguien que habla clamando por sí mismo. Y dice: haz bien a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Hermano, que nunca venga la apatía a nuestro corazón. Que nunca pensemos que ya lo sabemos todo. Que nunca pensemos que ya porque leímos la Biblia ya sabemos lo que vamos a encontrar ahí. Que nunca pensemos que ya porque tenemos años hoy escuchando a Pastor Netz en la radio, ya hasta podemos ser consejeros nosotros. Que nunca venga a nuestro corazón la indiferencia por la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que estamos cortos? ¿Por qué nuestra vista a veces, qué es lo que no estamos viendo? ¿Por qué algunos salen de este lugar en fuego, apasionados por el Señor, y otros se van como que no pasó nada aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos dejando de ver? Si tú eres alguien que siente esto, te voy a pedir que clames por tu propia vida en esta mañana, para que puedas ver. Pídele al Señor que abra tus ojos. Mire, el ciego Bartimeo, él era ciego, él sí era físicamente ciego, y se enteró que iba pasando Jesús por ese lugar, y él sabía que ahí estaba su oportunidad, y él clamó, incomodó a todos, venció la vergüenza, venció el temor, venció todo obstáculo, la multitud, todo, y clamó hasta que llamó la atención de Jesús. Jesús se detuvo y lo atendió, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Y él sabía lo que necesitaba. La clave de su vida era: yo necesito ver correctamente, yo necesito recuperar la vista. Y el Señor obró el milagro, y Él está aquí en esta mañana también. Si tú sientes que hay cosas que han muerto en tu vida, que se están apagando, Él está aquí para que en esta mañana tú las recuperes, porque Él tiene el poder para volvernos a encender. Él tiene el poder para volvernos a alinear. Él tiene el poder para volvernos a vivificar. Él tiene el poder para levantarnos entre los muertos. Y ya vamos a ponernos de pie. Quiero leer este último versículo antes de pasar a la administración. Ezequiel 22, 29 y 30. Porque mire, Dios ama la intercesión. Esto no crea que es idea de ahorita, no crea que es una moda que ahorita estamos teniendo. No, Dios, Él ama el que nos pongamos en la brecha. Mire, el pasaje dice, hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de la tierra ha practicado la opresión y ha cometido robo. Abusan del pobre y del necesitado y oprimen sin derecho al extranjero. Y dice el versículo 30, es Dios hablando, dice: busqué entre ellos un hombre que levantara el muro y que se pusiera en la brecha delante de mí, intercediendo por la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Él quería uno que se levantara, que entendiera que Dios podía cambiar la historia, con uno que confiara en Dios y clamar a favor de la tierra, con uno que creyera en el Señor. Dios iba a detener su disciplina, Dios iba a detener su castigo, con uno. Y aquí ya vemos más de uno que el Señor creo que está llamando a ponernos en la brecha por toda una generación. Nuestros hijos, nuestros jóvenes, discípulos, personas que tú estás ministrando, evangelizando, necesitamos, hermano, ponernos en la brecha. Es la única manera, más que cualquier otro método de crianza que tú creas que es efectivo, es que el Señor intervenga en sus corazones, es que el Señor los encienda, se manifieste a sus vidas.
Pero para eso necesitamos hacer lo que hizo Eliseo, rogar para que el Señor abra sus ojos, rogar, derramar nuestro corazón en su presencia para que el Señor se manifieste. Quiero pedirte que en primer lugar clame sobre tu vida, de verlo a Él, y en tus propias palabras empieza a hablar con el Señor. En lo que escuchas, en lo que entonamos este canto, si el Señor trajo convicción a tu vida, quiero que pases al frente